Un dragón oscuro, emplumado, con cadáveres esparcidos por todo el cuerpo. Un antiguo mal que mordisquea la estructura del propio universo. El lanzador de maldiciones. Una bestia constantemente enzarzada en una batalla de ingenio con las águilas, que se comunica con ellas mediante una ardilla. Todo esto y más forma parte de la mitología nórdica, de una leyenda que el día de hoy les voy a contar. Yo soy el documentalista y esto es Nidhogg, el dragón del caos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Nidhogg, en nórdico antiguo, significa maldición o el que ataca con malicia. Es la principal de las serpientes o dragones que habitan bajo el árbol del mundo Yggdrasil y se alimentan de sus raíces, lo que resulta muy perjudicial para el árbol que contiene los 9 mundos del cosmos. Las acciones de Nidhogg tienen la intención de devolver al cosmos al caos, y él, junto con su cohorte de reptiles, puede ser clasificado entre los gigantes, o, como se les llamaba en la época precristiana, devoradores. De ahí que tenga sentido que Nidhogg tenga un papel destacado en el Ragnarok, la caída del cosmos. Y así parece ser, en un poema nórdico antiguo especialmente importante, el Völuspá, o la visión de la vidente. Se describe a Nidhogg volando desde debajo del Yggdrasil durante el Ragnarok, presumiblemente para ayudar a la causa de los gigantes. Más adelante, en el mismo poema, se dice que Nidhogg preside una parte del inframundo llamada Nostrand, la orilla de los cadáveres, donde se castiga a los perjuros, asesinos y adúlteros. Sin embargo, esta concepción de la vida después de la muerte marcada por la retribución moral es totalmente ajena a la cosmovisión indígena de los nórdicos y otros pueblos germánicos, y debe ser un ejemplo, uno de los muchos, de la influencia cristiana en el poema. Nidhogg e Yggdrasil, el árbol de la vida. Yggdrasil, el árbol del mundo, es un árbol imponente que contiene los 9 reinos de la mitología nórdica. Nidhogg habita en Helgrimnir, uno de los 3 pozos entre las raíces del árbol. Desde aquí, devoraba las raíces, con la esperanza de destruir el árbol e inclinar el cosmos hacia el caos. Otras fuentes afirmaban que Nidhogg vivía cerca del reino de Niflheim, el hogar helado de Hel y su ejército de muertos. El reino de Hel era uno de los posibles destinos de los humanos tras la muerte. Si uno no había muerto honorablemente en la batalla, podía encontrarse en Helheim. Más profundo aún era un lugar conocido como Nastrund, donde las almas de los malvados, los asesinos y los infractores del juramento serían enviadas tras la muerte. Allí, Nidhogg se daría un festín con su alma hasta la llegada del Ragnarok, cuando el dragón se liberaría de sus raíces aprisionadoras. Sin embargo, Nastrund es un componente debatido de la mitología nórdica. Esto se debe a que muchos de los que estudian la mitología no creen que esta parte más profunda del Helheim sea de origen nórdico. Argumentan que los ideales de dicho reino no están representados en otros aspectos de su mitología y plantean que Nastrund
puede haber sido añadido posteriormente por los estudiosos cristianos. Nidhogg contra el águila, una disputa ayudada por una ardilla. En la cima del árbol de la vida había un águila sin nombre en toda la mitología nórdica. Nidhogg y el águila se despreciaban mutuamente, pero nunca abandonaron sus respectivas perchas para desafiarse directamente. En su lugar, se apoyaba en una ardilla llamada Ratatoskr para transmitir mensajes de malicia e insulto entre ellos. A primera vista, esta parte de la historia de Nidhogg en la mitología nórdica parece bastante benigna e incluso un poco extraña, pero era todo lo contrario. Las mitologías suelen ser representativas de los ideales culturales. Así, el hecho de que Ratatoskr fuera una ardilla se debió probablemente a su papel en la mitología. Los que transmitían mensajes de odio entre las partes enfrentadas se consideraban deshonrosos. De ahí la elección de una criatura insignificante. La naturaleza iracunda de las palabras también contribuyó al envenenamiento del árbol Yggdrasil. El lanzador de maldiciones y el Ragnarok. Sorprendentemente, no se menciona que Nidhogg desempeñe un papel importante en los acontecimientos del fin del mundo del Ragnarok. Hay un pasaje en uno de los poemas de la Edda Poética, una antigua colección de poesía narrativa nórdica, que menciona a Nidhogg liberándose de sus raíces del Yggdrasil, elevándose por el aire con los cadáveres enredados en sus plumas. Pero esta parece ser la única fuente que lo hizo. Hay estudiosos modernos que creen que Nidhogg nunca pretendió ser una fuerza dramática y destructiva a la que temer. Más bien consideran que el nombre es descriptivo de su propósito mitológico. La primera parte del nombre, Nid, es una antigua referencia nórdica a la pérdida del honor. Cualquiera que fuera tildado de deshonrado era considerado un paria. Así pues, Nidhogg puede considerarse la encarnación del deshonor y la villanía, y su destrucción del árbol del mundo era una metáfora de la decadencia de la sociedad nórdica. Nidhogg en la mitología nórdica es representativo de lo que hace tan interesante el estudio de los mitos. Aunque fue un personaje relativamente pequeño que rara vez aparece en la escritura o en la imagen, hay una gran cantidad de interpretaciones y debates interesantes que surgen de su historia. Era una antigua parábola que advertía a la gente de que debía respetar sus leyes y su cultura. Era un demonio del mundo nórdico que castigaba a los malditos a las profundidades más bajas del Helheim, un presagio de la perdición, o no era más que una serpiente atrapada en un árbol que susurraba insultos a un águila a través de una ardilla parlante. Esperemos que pronto haya más descubrimientos acerca de todas estas leyendas del mundo nórdico, el cual me apasiona bastante. Y si has llegado hasta aquí, es porque a ti también te interesa. Así es que no te olvides de estar suscrito al canal y asegurarte de que recibas todas las notificaciones activando la campanita. Yo soy el documentalista y esto fue Nidhogg, el dragón del caos.